de la iglesia, el corazón del estudio de la semana. Así que, hermano Andrés, hermano Gastón, el tiempo es suyo, que el Señor les bendiga y vamos con el repaso de la lección de esta semana. Tengan ustedes muy buenos días, un feliz sábado. Estamos agradecidos, ¿cierto?, de la invitación que se nos hace cada cierto tiempo para integrar este espacio, digamos, de escuela sabática y que las iglesias vayan también participando, ¿no? Así que un saludo muy especial para todos ellos. Ya se han mencionado las iglesias. Quiero saludar también a todos los hermanos que aquí están presentes. Hermanos y hermanas, por supuesto. Quiero saludar a Andrés, que es un placer, a Patricio, que lo tengo aquí al frente también. Así que es un gusto poder estar en esta hora en la iglesia, ¿no? Quiero saludar también a la gente que está en las redes sociales. En este caso quiero saludar a Luis Morales, ¿cierto? Yo sé que él siempre nos escucha, la hermana Nancy también en sábado ahí en mi casa, digamos, con Nicolás ahí grabando y ayudando a que esto sea posible, digamos. Quiero saludar a mi hermano Pancho también, que a veces ve, a pesar de que no participa de las cosas de Dios, pero a él le gusta tener algún contacto conmigo, así que siempre me manda sus saludos por ahí. Así que Pancho, con todo mi alma y mi corazón, digamos. Quiero saludar en esta hora también, de forma muy especial, a Gerardo González, un amigo, un hermano de iglesia, que hoy día supe que estaba enfermito, que está hospitalizado. Así que estamos orando por él, seguiremos orando para que Dios le acompañe, ¿cierto? Y le cuide en su vida, digamos, física, espiritual, ¿no? Y muy especialmente quiero saludar yo a mis amigos, hermanos, a Daniel, a Víctor, a Gonzalo, ¿cierto? Que ellos están detrás de estos controles, voy a decir así, y que ellos tienen la capacidad que Dios les ha dado para que esto salga bonito, para que se vea bien y para que podamos disfrutar de todas las cosas, digamos, que se relacionan con la escuela sabática. Así que Dios nos pueda apoyar en esta hora. Voy a hacer una breve oración para dar inicio a la escuela sabática. Querido Dios, en esta hora te doy muchas gracias porque nos permites poder estar en la iglesia central, poder repasar. Hemos estudiado la semana, queremos que tú nos brindes una doble porción de tu Santo Espíritu para que nuestra mente, nuestro corazón esté receptivo, ¿cierto? Y tengamos la sabiduría e inteligencia como para poderla desarrollar bien, para que podamos internalizar las ideas y todo lo que sea posible poderlo poner en práctica. Gracias por Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos. Hermano Andrés, siempre ha sido un placer. Extiendo mi cariñoso saludo para ti, ¿cierto? Mi amistad. Después de aquí nos iremos a la casa, Andrés, así que estás invitado formalmente. Muchas gracias, mi hermano. Gracias. Mira, Andrés, yo quisiera que tú me hablaras un poquito de el título, mira. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Quisiera que tú hicieras algún breve comentario, ¿cierto? Y yo poder agregar más de algo en relación a mediador y nuevo pacto. Andrés. Gracias, mi hermano. Feliz sábado a cada uno de ustedes, los que nos están viendo, los que están en la iglesia. Estamos muy contentos de hacer esta escuela sabática aquí con mi amigo y hermano Gastón. Le voy a responder su pregunta, pero antes, mire, no quiero dejar pasar algo de la semana anterior, porque recuerden que todas estas lecciones van entrelazadas, o sea, ninguna va separada de la otra, solamente se separa porque si no, no podríamos estudiar todo en una semana. Pero quiero hacer para responder su pregunta, que dice acá, recuerden, la semana pasada el título era Jesús, el ancla del alma. Y esto es importante, ¿por qué el ancla del alma? No porque un ancla sirve para quedar estancado, sino siempre yo digo, ¿qué significa alma? Porque ahí uno empieza, alma viene del término nefech, que significa que se compone de dos cosas, que es el cuerpo y el aliento de vida. Entonces, todas estas promesas del pacto del mediador son para la gente que estamos vivos, para que no haya confusión. Existen ciertas denominaciones que se bautizan por los muertos. No, eso no, esto es solamente para los vivos, eso tiene que quedar claro. Por eso el término alma viene del término nefech, y que somos temporales, o sea, se va el aliento de vida y ya no existimos. Hoy es la posibilidad de hacer presente estas promesas. Y aquí le voy a responder lo que me decía usted, el mediador del nuevo pacto.
qué importante. Primero, decir qué es la palabra mediador y qué es un pacto. Vamos a separar al tiro las cosas. Mediador es una persona que intercede por mí, que me representa a mí. Puede ser un abogado, como nosotros lo vemos mayormente. Bueno, Jesús también es nuestro abogado. Pero es alguien que intercede porque tiene las competencias. Un abogado tiene unas competencias técnicas que le permiten desenvolverse en un fin determinado. Y un pacto se puede decir como un contrato. Los contratos no necesariamente tienen que estar escriturados, sino falta que se individualicen las partes. Tanto, bueno, nosotros lo conocemos un empleador como un trabajador. Acá lo vemos, es el pacto entre Dios y los hombres. Entonces podemos decir que en realidad el mediador del nuevo pacto, o sea, de un nuevo contrato, de algo mejorado, de algo que lo vamos a ver más adelante, que no es que el otro quede obsoleto, sino que se mejoró, de lo que estaba, se actualizó. Hermano Gastón. Ya, muchas gracias. Mira, yo voy a tomar tus palabras en relación a lo que tú hablas. Bueno, en relación a mediador, tú lo has dicho muy bien. Hay un concepto que lo vamos a ver un poquito más adelante que me resultó muy interesante en la escuela sabática en relación a mediador, que tiene la connotación de ser un fiador. Mira, Andrés, te lo voy a graficar. Necesito comprar una casa que me cuesta, por ahí cerca de un lago, 80 millones de pesos. Pero para que el banco finalmente me otorgue el préstamo, yo necesito un fiador, porque si yo no pago, tú vas a pagar y yo quiero que tú seas mi fiador. ¿Cómo te encontrarías tú en esa postura, digamos? Tú serías mi fiador porque en realidad necesito esa plata. Mire, me gustaría, el problema es que no tengo ningún centavo. Si no tuviera, lo haría. Mira, Andrés, le vamos a pedir a los hermanos presentes mejor. No. Yo casi sospechaba que tú me ibas a decir eso, que de alguna forma tú te estás corriendo, por decirlo así, en buen chileno, ¿no? Pero mira, fiador es la persona que finalmente termina pagando la deuda del que la contrajo, ¿no? Un aval. Es un aval, fiador. Y ese es un concepto que en el español no está en el término de mediador, pero sí en el griego y en el hebreo. Así que, como para un poco completar lo que tú acabas de decir, y respecto al pacto, mira, yo quiero aclarar también aquí en la escuela sabática que hay un solo pacto eterno, Andrés, que te quede bien claro eso y a todos los que están escuchando y en las redes sociales, hay un solo pacto ordenado por Dios. Y ese pacto es desde antes de la creación de este mundo. ¿Queda claro? Desde antes. Y en resumidas cuentas, ¿a qué se refiere el pacto? El pacto es el plan de salvación. Y a mí me gusta mucho cómo lo menciona el pastor Bullón, porque él dice algo más o menos así. Mira, Dios dice así al ser humano, Andrés, Gastón, y pon tú el nombre. Yo quiero salvarte. Yo tengo el poder para salvarte. Yo te salvo. Yo te quiero bendecir. Yo te quiero cuidar. Yo te quiero guiar. Yo quiero ser tu amigo. Tengo todo para que tú seas feliz en esta vida. ¿Ya? Mira, yo lo único, porque yo he tomado la iniciativa y en el pacto siempre Dios es el que toma la iniciativa. Lo único que yo te pido a ti es obediencia, nada más. Obediencia. Entonces, yo creo que esta parte es importante del pacto porque uno dice, pero ¿cómo un nuevo pacto si ese es el pacto eterno que ha tenido Dios? ¿Será que Dios está cambiando el pacto? Mira, hay una cosa que aprendí respecto a la lección de la escuela sabática, tiene relación, que tiene relación con el pacto ordenado por Dios o tal vez ratificado a Moisés, al pueblo de Israel, ¿cierto? Después de haberlo sacado de Egipto, digamos. A los 3 meses, Dios se reúne con Moisés, le pide que suba, que tiene una conversación, le dice, mira, voy a hacer un pacto con la nación de Israel, voy a hacer un pacto, ¿no? A pesar que todavía no se llamaba Israel, era un pueblo nomás, ¿no? Pero voy a hacer un pacto con este pueblo.
Y te lo voy a graficar aquí en Éxodo 19, dice, ahora pues, en el versículo 5, ahora pues, si dieres oído, o sea, si me escuchas, eso quiere decir, a mi voz, y guardareis mi pacto, te vi que está hablando de un pacto, y guardareis mi pacto, y el pacto ha sido el de siempre. Somos salvos en la persona de Jesús, ¿no? Si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y aquí lo interesante, lo que viene a continuación, la necesidad de un nuevo pacto. Fíjate, mira, dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Como si nosotros o ellos tuviéramos la capacidad de poder, por nuestra fuerza, por nuestros esfuerzos, poder ser salvos. Entonces cambiaron el pacto de gracia, que siempre ha sido un pacto de gracia, por un pacto de obras. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Mira, posterior a eso, Moisés recibió las tablas de la ley, ¿cierto? Dios lo invitó arriba al monte Sinaí. Habían pasado 3 meses de que habían salido desde tierra de Egipto, ¿no? Y ahí hubo un problema serio, Andrés, y tú lo tienes que recordar muy bien, que tiene relación con el becerro de oro. Como ellos estaban acostumbrados a esta cosa de la idolatría y no conocían mucho del Dios del cielo, ellos finalmente le terminaron pidiendo a Aarón que les construyera algo. En este caso salió el becerro de oro, ¿no? Y Moisés quebró las tablas de la ley. Dios le dijo, mira, baja porque el pueblo está desenfrenado. Bajó, qué sé yo. Moisés intercedió como mediador. Tú hablabas de mediación. Y finalmente, Dios, ahí en el capítulo 34 de Éxodo, le dice así, mira, y Jehová dijo a Moisés en el versículo 27, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo con Israel. Renovó ese pacto, fíjate, Andrés querido. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua y escribió en tabla las palabras del pacto renovado en este caso, porque el pueblo de Israel lo había quebrantado con esto del becerro de oro, con la idolatría, digamos, ¿no? Los 10 mandamientos. Y finalmente Dios le da instrucciones nuevas que tienen relación con el sacerdocio, con el papel del sacerdocio y con el papel, digamos, del culto, algunas ordenaciones de culto. Entonces, querido Andrés, ese es el pacto que finalmente, en algún minuto, con Jeremías, Dios le dice, mira, estableceré un nuevo pacto. ¿Ya? Ok. Mira, hermano, mire, antes de... Sí. Hay que dejar algo claro. Me quitaste la inspiración, Mire, Andrés. Sí, no, pero por favor. hay que dejar algo claro, y esto quiero que lo responda. ¿Ya? Ya. Si bien es cierto, nosotros hemos visto en la Biblia que vienen muchos pactos. Ya. Este pacto nuevo, porque aquí dice un nuevo pacto, ¿es para la iglesia adventista? ¿Es para los evangélicos? ¿Para quién es este nuevo pacto? A ver, este pacto es para todos. Yo ya expliqué que el pacto, Dios tiene un solo pacto, un pacto eterno, que nació en la mente de Dios antes que fuera construido este mundo. Para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Ya, eso tiene que quedar claro, o sea, para todos, ¿cierto? Para todos. Las condiciones son las mismas. Las condiciones de obediencia siempre han sido así. Son y serán siempre las mismas. Perdón. Mira, Andrés. Ahora viene otra pregunta, Andrés. Mira, voy a leer un parrafito aquí. El antiguo pacto se dio sobre la base del sacerdocio levítico. Solo ellos actuaban como mediadores entre Dios y los israelitas. Solo la tribu de Leví y los que Dios había determinado que iban a cumplir el papel de sacerdotes y de sumos sacerdotes. Entonces, si este era un pacto ordenado por Dios, para que sigamos la lección, estoy hablando algo del domingo, Andrés. Mira, ¿cómo o por qué se necesitaba un nuevo pacto? Por favor, Andrés. Ya, mire, una excelente pregunta, porque uno podría decir, bueno, entonces podríamos llegar a la conclusión que Dios se equivocó porque al pueblo de Israel le dio un pacto
Y si Dios sabía que se iba a equivocar, ¿para qué se lo dio? O sea, no tendría sentido yo te voy a dar algo que yo mismo me voy a equivocar. No. Entonces la pregunta es, ¿se equivocó Dios? Lo primero que hay que decir es que no se equivocó Dios. Entonces viene la segunda pregunta. Entonces, ¿quién se equivocó? Porque si hay algo nuevo, quiere decir que lo otro no sirvió. Ese es el punto. Si por algo yo voy a actualizar algo, es porque ya lo otro está quedando obsoleto. Dios, ¿por qué hace un nuevo pacto? ¿Por qué no sirve este otro? Porque está en la base de las personas humanas, personas finitas, personas que pecamos, que tenemos tendencia al mal. Desde que Adán pecó, la tendencia al mal ha existido siempre. Y otra cosa que nosotros no tenemos el poder de darnos vida en sí mismos, eso solamente lo tiene Dios. Entonces esto recaía en la sangre de los toros. Toros que en realidad, ¿cuál era el mensaje central? Y eso es lo que tiene que quedar claro. Era algo, este era un reflejo de lo futuro. Cuando se empezaron a hacer, era que matar al becerro, era ejemplificar lo que se iba a hacer más adelante. O sea, aquí tenía que ver mucho la fe, el poder comprender, porque Dios siempre ha sido claro. No es que Dios fue un Dios ambiguo que dijo que la gente solamente se quedó, no, ¿sabes qué? Con esto nos salvamos. No, porque la gente siempre esperó un Mesías, siempre esperó un Redentor. Eso es lo que esperaba el pueblo de Israel, un nuevo David. Siempre esperó algo, que ya venía algo. Entonces, la sangre de por qué un nuevo pacto no era porque no era perfecto. No quiere decir que estaba equivocado, porque era, como dije yo, el reflejo de lo que se veía venir, pero se necesitaba la fe para esto. Hermano Gastón. Bien, Andrés. Yo quisiera agregar algo, que obviamente se necesitaba un nuevo pacto y lo vamos a seguir desarrollando en el transcurso de esta lección. Mira, por la naturaleza, tengo algo agregado yo acá, por la naturaleza pecaminosa del ser humano, o sea, incluso los sacerdotes eran pecadores, tenían que ellos ofrecer algunos sacrificios, primeramente para el perdón de sus pecados y después para interceder ante Dios por los pecadores, digamos, que traían sus sacrificios, ¿no? Ahora, un detalle interesante también, que la perfección moral no se podía alcanzar por la sangre, como tú lo decías, de los toros, de los machos cabríos, de las ovejitas, de todo lo que se sacrificaba ahí, porque obvio eso era una representación de lo que iba a ser Cristo ahí en el santuario celestial, ¿no? En cambio, los sacerdotes levíticos obviamente no, por más ceremonias que había, y el pueblo había entendido que se había aferrado a las ceremonias y habían olvidado que la salvación es por la fe en Jesucristo, no porque lo que nosotros podamos hacer. Y aquí a mí me hace recordar, desde que yo estoy en la iglesia adventista, y seamos claros también, los años posteriores o anteriores, digamos, algunos años atrás, digamos, nuestra iglesia siempre fue proclive, digamos, a defender la postura del día sábado como el día de reposo, y que es el día de reposo, el día de guardar, el día santo de Dios, sin lugar a dudas. Pero por otro lado, le dábamos mucho hincapié a la ley de Dios y dejamos un poco de lado lo que era el sacrificio, la muerte sacrificial de Jesucristo por la humanidad. Entonces, a veces se nos perdía de vista el Señor Jesucristo en desmedro, digamos, o hablábamos mucho de la ley del sábado en desmedro, digamos, de la persona de Jesucristo, que es el único que nos puede salvar, hermano, ¿ya? Lo mismo pasó con el pueblo de Israel antiguo, que se aferraban a estas ceremonias, eran gente muy estricta, digamos, y aplicaron un montón de cosas, sobre todo en los tiempos de Jesús, en relación al sábado mismo, por ejemplo, que la salvación era muy pesada, ¿no? Y la salvación nosotros sabemos que es gratis. La salvación viene porque el ofrecimiento que hizo Dios a través de la persona de Jesucristo, entregar su vida, porque todo el perdón de pecado es por derramamiento de sangre. Entonces, en sí, el antiguo pacto, digamos, podríamos decir que en alguna medida era perfecto, lo había hecho Dios, lo había encargado, pero no había limpieza de conciencia, por lo tanto, los pecadores no se podían acercar a Dios. ¿Ya, Andrés? Entonces,
Dios no fue injusto cuando le dio a Israel el antiguo pacto, dado que todos estos servicios estaban diseñados, entre otras cosas, para protegerlos de la idolatría y también para señalarles el futuro ministerio de Jesús. Pero como tú dijiste muy bien, este pacto falló, no porque haya fallado Dios, sino que falló el pueblo de Dios. ¿Ya? Mira, voy a continuar el día lunes. El día lunes nos habla de un pacto nuevo y renovado, ¿no? Llegaríamos a la conclusión que es más renovado que nuevo en realidad. Nuevo por lo que hace Jesucristo en realidad, pero es un pacto renovado, digamos. A ver, y en relación a eso, Andrés, voy a leer, permíteme, voy a leer Hebreos, el capítulo 7, y voy a leer 3 versos para que tú me contestes cuál sería la base del nuevo pacto, Andrés. Mira, leo Hebreos 7:11 dice así. ¿Y por qué fue necesario terminar con el pacto antiguo, digamos, basado en el sacerdocio levítico? El 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ya lo está afirmando, ¿no? Porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Ya? Ahora estoy viendo acá. Permíteme. Bueno, ya hablamos un poco de eso. Permíteme ahora, voy a pasar de ese, ya algo explicamos de eso, y para seguir avanzando, mejor me voy a ir a Hebreos 8, del 8 al 12. Aquí te leo, Andrés. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora entramos de lleno al nuevo pacto, Andrés. No como el pacto que hice con sus padres, porque como yo leía el versículo anterior, el sacerdocio levítico había sido imperfecto. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, porque el problema no era Dios, sino la humanidad, ¿no? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. Y esta es lo importante, André, y también lo habla el jueves, ya digamos en mayor profundidad. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mira qué importante esta parte. Oye, Andrés, mira, también me gustaría leer Jeremías 31, que también, aquí es donde está basado el nuevo pacto, ¿no? El 31, del 31 al 34, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Nuevamente está hablando lo que está hablando Pablo, digamos, ¿no? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto es lo original, diríamos, lo primero que se dijo, ¿no? Pablo se toma de esto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, nuevamente lo dice Jehová a través de Jeremías, ¿no? Invalidaron mi pacto. Invalidaron mi pacto, aunque dice Dios, fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Se está refiriendo a ese tiempo. Dice Jehová, cuando vino Jesús, obviamente. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, va, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea, es como una transcripción que hace Hebreos, Pablo ahí en Hebreos, de lo que dice Jeremías, de lo que Dios le dijo a él. A ver, Andrés,
según estos versículos que yo te he leído, ¿cuál sería la base ahora del nuevo pacto? Ya, bueno, la lectura fue harta, pero fue muy Sí, importante. que era y muy, importante, y muy importante que hayamos visto tanto el nuevo, lo que hablaba Pablo a los hebreos, y lo que dijo Jeremías, porque esto en realidad quiere decir que la Biblia se interpreta a sí misma. O sea que va tanto el Viejo como el Nuevo Testamento van unidos. Ya, dicho lo anterior, ya, hay que separar siempre acá lo arónico de lo que nosotros separamos como la nueva orden de Melquisedec. Ya, lo arónico era constituido por personas, o sea, por personas de carne y hueso, personas que se morían y personas que eran pecadoras, porque cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo existía la probabilidad que podía morir, por eso entraba con campanas y con una soga para que la gente lo pudiese sacar. ¿Por qué? Porque también él era alguien pecador y no podía mantener, recuerden que el sumo sacerdote era un mediador entre Israel y Dios, no entre el pueblo, sino entre Israel y Dios, pero un mediador pecador, ese es que tenerlo claro, pecador, que solamente representaba, por eso él tenía, cuando hacía el sacrificio lo hacía por él primero y después por el pueblo. Y tenemos el otro lado que es el de Melquisedec, que en realidad representa a Jesús, porque ustedes recuerden que el sacerdocio solamente era de solamente una tribu, la tribu de Leví. En cambio, cuando nosotros vemos el nuevo mediador es de la tribu de Judá, alguien distinto, alguien nuevo. Bueno, en lección anterior ya explicamos que Melquisedec significa rey de Salem, y Salem, rey de justicia. Entonces, ¿cuál es el hecho? Alguien distinto, un rey, a alguien que va a permanecer durante el tiempo, que siempre lo ha sido y que es validado por Dios. Lo que yo quiero decir para que nadie quede, que esto no se confunda, no quiere decir que la ley, los mandamientos, las leyes morales en este nuevo pacto se hayan invalidado, porque muchas veces dice la gente, ¿no sabes? Ahora estamos en un nuevo pacto, pues Gastón, notician a veces algunas denominaciones. Sí. Eso de la ley ya pasó de moda. Eso del sábado, de todas esas cosas, ya son cuentos viejos. Tienes que actualizarte. No, las leyes morales nunca han pasado de moda, ninguna. O sea, como dice Juan, o cumplimos todas o no cumplimos ninguna. Pero sabemos que no nos podían salvar porque somos pecadores. Porque como leyó usted anteriormente, cuando dijo el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, nosotros vamos a cumplir todo eso, dijo, obedeceremos, y en realidad nosotros no tenemos ese potencial de obedecer. Entonces, para irme ya al detalle, ¿por qué se necesitaba esto? Que era nuevo. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque este mediador es un mediador primero autorizado por Dios. Por eso juró, vimos la semana anterior que juró. O sea, Dios tuvo que jurar, o sea, hasta ese nivel, o sea, oye, para que me crean, tuvo que jurar. Entonces, primero lo valida Dios. Segundo, el que viene como el Cordero es Dios mismo, hecho hombre. Y tercero, se constituye como sumo sacerdote porque es la sangre perfecta y podemos decir que tiene la vida eterna él, porque Dios es vida en sí mismo. Entonces, por eso se necesitaba un pacto. Porque recuerde que los hijos de Aarón, Adad y Abiud dieron fuego extraño. O sea, no lo que había dado Dios. O sea, los mismos sacerdotes haciendo lo que no correspondía. Entonces, por eso se necesitaba un mejor mediador, mejor dicho, un mediador perfecto, igual como lo que se daba sin mancha y que perdurara por la eternidad. Hermano. Perfecto, no, perfecto, Andrés. Mira, Andrés, yo también quisiera agregar algo, que el pacto antiguo no era defectuoso, lo vamos a volver a reiterar, ¿no? Sino el pueblo que no estaba dispuesto a cumplir con su pacto. Y eso nosotros tenemos que llevarlo a la realidad actual. O sea, a veces nosotros no siempre estamos dispuestos a cumplir con lo que Dios nos ordena en su palabra, ¿no? Y esto no es una cuestión a media, no es una cuestión de ceremonia, de asistir a la iglesia, de dar el diezmo. Es verdad, eso es importante, pero eso es parte del culto. No es parte de una entrega total a Dios. Obviamente que cuando yo estoy entregado a Dios, cuando le he entregado mi corazón, cuando tengo una relación permanente, diaria, de oración, de comunicación, de todo eso, eso viene como por añadidura. O sea,
Dios me dice que tengo que dar el diezmo, lo doy, pero no como una forma también de obtener alguna ganancia después de eso. Yo sé que Dios me va a bendecir de eso o en otras cosas, entonces simplemente lo doy, ofrendo, hago mis cultos, participo de cualquier reunión, etcétera, pero Dios nos está pidiendo una entrega del corazón. Cuando yo te leí los versículos anteriores, ¿cierto? Lo que está en Hebreo 8, del 8 al 10, y también Jeremías, ¿cierto? Y lo dice Deuteronomio. La base, Andrés, del nuevo pacto está en la entrega del corazón a Dios, porque Dios pone su ley en el corazón y también espera una relación nuestra de amor hacia Él, ¿ya? Mira, para seguir adelante te voy a leer, y lo tengo aquí apuntado en una hojita anexa, digamos. Mira, te voy a leer Hebreos 7:22, en la nueva versión internacional, y esta versión dice así: por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Mira, dice, Jesús garantiza un pacto superior. Bueno, ya lo hemos ido comentando, digamos, y tal vez podríamos ser redundantes en esto, pero es parte de la lección. Mira, Moisés era un mediador fiel entre Dios y el pueblo. Si tú vas a Hebreos 3:5 lo dice, que era un mediador fiel, a pesar de su condición humana, era fiel ante Dios, amaba a su Dios, ¿no? Pero ahora Jesús es un mejor mediador, según lo explica la Biblia. Tú algo has dicho, pero no sé si quieres poder tomar alguna idea de lo que habla el martes. ¿Por qué Jesús finalmente es un mejor mediador que Moisés, que los sumos sacerdotes levíticos, que Aarón y todo? Porque mira, antes que tú me contestes, lo que yo te lo quise explicar tal vez en un principio, pero bueno, tal vez un descuido o una omisión nomás. Fíjate que Dios siempre nos queda re poco en realidad, ¿eh? ¿Cuánto tiempo nos queda? Es que somos muy buenos, Andrés. A ver, pero voy a dejar esa idea. ¿Por qué Jesús un mejor mediador? Ya, por favor. ¿Por qué sería Jesús Mire, mejor mediador? Jesús, Bueno, algo explícate mire, tú ya. en términos bien simples, ¿por qué? Una, porque Él es Dios. Otra, porque Él no miente. Lo que Él dice lo cumple, o sea, es que tener plena seguridad. Y otro, porque la sangre de Él no está manchada con el pecado. Si todo esto que nosotros estamos viviendo es por causa del pecado. El pecado que en los animales era para eliminar, entre comillas, el pecado, pero en realidad nadie lo podía eliminar. Y Jesús sí, porque cuando Él dio la sangre en la cruz, dijo, ¿saben qué? Yo voy a cargar los pecados de todos ustedes los que están acá. Yo no siendo merecedor de este oprobio, porque estar en la cruz, ser crucificado, era una vergüenza. O sea, era para los criminales, pero de lo peor. O sea, los peores criminales iban a estar ahí. Y Jesús asumió eso. ¿Por qué motivo? Porque Él no tenía defecto, Él Dios mismo. Por eso es el mejor pacto, con las mismas promesas de vida eterna y bienestar. Ya, mira, voy a avanzar rápidamente en esto. Mira, esto me gustó de la escuela sabática, lo encuentro que está muy clarito. Ojalá para el resto igual. Dios satisface las demandas absolutas del nuevo pacto por nosotros porque dio a su propio Hijo para que viniera a vivir una vida perfecta. Porque ahí está la clave, mira, Dios nos pide una obediencia perfecta, pero uno dice, pero ¿cómo si yo soy ser humano, pecador, en fin, mi mente, esto, lo otro? ¿Cómo es que yo podré en alguna vez brindarle algo perfecto a Dios? Pero mira, dice, para que viniera Jesús a vivir una vida perfecta, para que las promesas del pacto se cumplieran, porque el pacto de Dios con el ser humano se cumple en la medida que tú obedeces. Pero como ningún ser humano puede obedecer, por eso es que ese pacto tuvo que ser cambiado. Mira, para que se cumpliesen en él y luego se nos ofrecieran por fe en Jesús. Como Jesús, esas son las mejores promesas, porque Jesús cumplió perfectamente su vida acá en la tierra, ¿no? Entonces ahora esa obediencia garantiza la promesa del pacto. Por eso, mira, Andrés, Jesús fue levantado, fue ya resucitado. Lo mismo que va a pasar con nosotros. Jesús está arriba mediando, ¿cierto?, en el santuario celestial, sentado a la diestra de Dios Padre, digamos, ¿no? Él es el gran sumo sacerdote, Él es el perfecto, extraordinario.
Entonces, todo lo que se le prometió a Jesús en la obediencia al pacto para nosotros, si éramos obedientes, pero como no lo podíamos ser, gracias a la obediencia de Jesús, ahora sí lo podemos hacer. Yo quiero ir terminando porque ya estamos en lo último. Por favor, háblame un poquito de cómo que esta es la clave del éxito, el corazón. El nuevo pacto resuelve el problema real del corazón. A ver, mire, por favor. Yo aquí voy a explicar algo muy rápido, pero le voy a hacer una sí. pregunta que es clave. ¿Por qué Dios puso la ley en el corazón? No confundirse que dice, usted no le va a explicar más a su hermano, porque uno puede decir, ya, entonces, ¿para qué vamos a predicar más? Pues si al final Dios le va a poner la ley en el corazón. No, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo hace discernir lo que es correcto de lo incorrecto. Dios nos pone en el corazón decir, ¿sabes qué? Eso nosotros no lo debemos hacer, porque si yo lo leo, puedo decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer caso de esto. Pero Dios por intermedio del Espíritu Santo nos dice, no, esto es lo que hay que obedecer. La pregunta del millón, hermano Gastón, para que vamos culminando. Aquí dice que Dios pone la ley en el corazón, pero ¿qué pasa con esa gente que no ha conocido a Dios? Que a lo mejor nunca ha escuchado nombrar de Dios. ¿Dios le pone la ley en su corazón o ellos están liquidados, ellos se van a perder? ¿Qué nos puede responder ahí, hermano Gastón? Bueno, esto es parte de otra lección, Andrés. Mira, Andrés, te voy a comentar algo. El otro día lo comentamos en la casa, ¿cierto? Mira, el libro de Romanos, en el capítulo 2, los versos 14 y 15 dice así: porque cuando los gentiles, o sea, se refería a las personas que no amaban a Dios, que no tenían ninguna relación con Dios, ¿no? Pero porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es por de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos su razonamiento. Mira, Andrés, a ver, resumiendo, hay mucha gente que ha muerto desde Adán a la fecha que nunca escuchó hablar de Dios, el Dios que nosotros conocemos, el Dios altísimo, digamos, Jehová, ni tampoco menos de su Hijo Jesucristo, que vino a dar su vida en el pasado y ahora. Pero esa gente, en sus culturas, ellos saben lo que es el bien y lo que es el mal. Todos sabemos. Sea que eso difiera de nosotros, de nuestra cultura, porque a lo mejor lo que para nosotros es bueno, a lo mejor para ellos no es tan bueno. Y lo que para nosotros es malo, a lo mejor no es tan malo para ellos. Entonces, cada uno de los seres humanos sabe lo que es el bien y lo que es el mal. Dios juzgará el día de mañana la obra de esos seres humanos que nunca conocieron a Dios. Y esa es una obra divina, no humana. Es por eso que a mí tampoco me gusta de repente cuando alguien muere, aún de la iglesia, uno lo hace por una cosa del corazón, un deseo. Uno dice, si esta persona, Dios la llevó al descanso, la va a resucitar. Pero nosotros no tenemos la certeza porque nos ponemos a veces en el papel de Dios. Solo Dios sabe quién resucitará el día postrero. Y quiero terminar, Andrés, permíteme, diciendo que ¿por qué el mejor pacto? Con esto termino. ¿Por qué el mejor pacto? El nuevo. Porque la ley está escrita en el corazón. La ley no es de una observancia externa. Digo, ya, yo guardo la ley, qué sé yo aquí. Sino yo perfectamente guardo la ley. No es así, hermano. Tú puedes guardar, pero puedes estar exento de amor. Mira, el Espíritu Santo es el que transforma a las personas. Por eso que ahora tenemos asegurada la salvación. Porque si nosotros nos dejamos guiar por la obra de Dios a través del Espíritu Santo, Él me transforma, Él hace que cambie mi pecaminosidad, que ya sea diferente, que mi mente, que nadie me tiene que enseñar porque lo que he aprendido, lo que se me ha dicho, lo que está, Dios pone su ley y no solo los 10 mandamientos, hermanos, sino que toda la voluntad expresada en la Biblia. Torá no es solo 10 mandamientos, es mucho más, es toda la expresión de Dios. Por lo tanto, digamos, la clave del éxito es permitir diariamente que Jesús nos vaya santificando, nos vaya poniendo el Espíritu Santo para que podamos hacer la voluntad del Señor. Y en esas condiciones sí estaremos, valga la redundancia, en condiciones de recibir al Señor en las nubes de los cielos cuando venga en gloria y majestad. Que Dios nos pueda bendecir, que Dios nos dé la capacidad de ir aprendiendo estas cosas que a veces son un poco complejas, esto del hebreo, ¿no? Pero, hermanos,
a lo menos que nos quede claro que el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros y podemos ser plenamente, digamos, aptos por la obra que hace Dios, no por nosotros, para encontrarnos con Dios. Muchas gracias. Le damos las gracias al hermano Gastón y al hermano Andrés.